Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo suelo grabar mi ukelele en el estudio. Suelo grabar mi ukelele apuntando el micrófono al traste donde el mástil se encuentra con la caja de resonancia. He escuchado que algunos ingenieros en inglés le dicen where the fret meets the neck. A veces a esta técnica se le llama informalmente la técnica del traste 12. Pero en ocasiones eso puede resultar confuso porque a veces no es exactamente en el traste 12 donde ciertos instrumentos como el ukelele o la guitarra tienen ese punto que marqué. Por eso lo correcto no es llamarle la técnica del traste 12. Sin embargo, en la jerga normalmente se entiende a lo que nos referimos y particularmente en mi ukelele sí ocurre que ese punto se da exactamente en el traste 12, pero aclaro eso porque puede ocurrir en ocasiones que eso no suceda. También suelo grabar al mismo tiempo mi ukelele por línea, es decir, conecto un cable plug a mi ukelele que es electroacústico y en este caso, antes de llegar a la placa de sonido, lo hacemos pasar por este preamplificador valvular. Ya en el Do, y ahora hablando no de la grabación en sí misma, sino más bien de la parte de edición, mezclo las dos señales entre sí regulando sus volúmenes, ecualizando y colocando los compresores, efectos de reverb, delay, etc. A veces, suelo grabar dos tomas distintas para la misma canción, para luego panear dichas tomas dos para la izquierda y dos para la derecha. En esos casos, tengo que prestar especial atención de volver a tocar la canción de la misma manera, de la forma más exacta posible, para que el efecto se aproveche bien. Esto lo hago porque, en ocasiones, doblar las tomas y panearlas genera una sensación de más espacialidad. Quiero aclarar que esta no es la única forma de grabar un ukelele, e inclusive tampoco es la única forma en la que yo lo hago. Hay ocasiones donde solamente grabamos el ukelele por línea, o quizás solamente grabamos utilizando un micrófono. Otras veces incluso usamos más de un micrófono. Hay muchas técnicas distintas de microfoneo y te recomiendo que hagas pruebas para darte cuenta de cuál es la mejor forma en la que obtengas el mejor sonido basándote en el tipo de instrumento que tengas e incluso, en ocasiones, el estilo de música que estés tocando. Si deseas encontrar una buena posición para el micrófono, podés probar cubriendo una de tus orejas con una mano y escuchando el ukelele desde ángulos diferentes con la otra oreja hasta que encuentres el sonido que deseas grabar, teniendo presentes preguntas como ¿quiero más cuerpo o menos cuerpo? ¿Quiero más sonido del cuarto o más de la fuente? Graba tu ukelele en diferentes posiciones y decidí cuál de todas es mejor para lo que estás buscando. Te recomiendo que te ocupes de que el instrumento que vayas a grabar esté en buenas condiciones, calibrado, con cuerdas de calidad e idealmente nuevas. Muchos dicen que lo mejor es cambiarlas el día anterior para que así el instrumento suene más brillante y tenga un mejor tono, aunque siempre va a depender de tu interés y del tipo de sonido que estés buscando. Espero que te hayan servido estos consejos. Te invito a que te suscribas a mi canal y dejes un like para ayudar a que este contenido le llegue a más gente. Cualquier duda o consulta me la podés dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.